What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, dando contexto, hablando de referencias y de estas verdades que no solamente son prácticas, sino son aplicables a nuestro día a día. El día de hoy estamos en la primera carta en Primera de Juan, capítulo 1, 2 y 3. Así que ya te la sabes. Si aún no has leído, ponle pausa al video porque no nos vamos verso por verso, no, sino hablamos de referencias, damos contexto de ellas y hablamos de estas verdades que podemos aplicar. Me gusta describirlo de esta manera. Nos enfocamos más en la imagen completa, en the big picture, más que verso por verso. Pero bueno, vamos a darle con todo y quiero hablar desde esta perspectiva. El pecado no solamente es romper reglas, es una batalla entre la luz y la oscuridad. Y simple, entre la libertad y la esclavitud, así de sencillo, entre la verdad y el engaño. Y Primera de Juan no solamente nos dice, no solamente nos advierte, no solamente nos va a tratar con pincitas este asunto, no va a andar con rodeos Juan. Nos llama a caminar a la luz, a dejar de escondernos y a vivir como hijos verdaderos de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿estás listo para salir de las sombras? ¿Sigues escondiéndote en la oscuridad o estás caminando en esta luz admirable a la cual Dios nos ha llamado? Bueno, quiero darte un poco del resumen de lo que está sucediendo, de lo que hemos leído. Bueno, se supone que hemos leído y vamos a darle. Aquí tenemos a Juan afirmando lo siguiente. Uno, que Jesús es real. Lo vieron, lo tocaron, lo escucharon. Lo vieron, lo tocaron, lo escucharon. Lo vieron, lo tocaron, lo escucharon. Vas a ver eso ser repetido en tan solo los primeros versículos de la primera carta de Juan. Vamos a ver que el pecado es una realidad, no es una suposición. El pecado es una realidad, pero no es nuestro destino. No es nuestro destino final, no es donde nos tenemos que quedar. No, es una realidad, pero no debe de ser tuya ni mía. Vamos a ver que la confesión no es una manera de mostrar nuestra debilidad, es el camino a la libertad. Y vamos a ver que la obediencia no es legalismo, porque muchas de las veces tú y yo confundimos la obediencia con el legalismo. Confundimos de que, es que quiere que obedezca porque de seguro es una persona legalista. La iglesia es legalista, esto es legalista. No. Aquí Juan nos lo va a mostrar como el camino a nuestra libertad. La obediencia no es el legalismo, es la evidencia del amor. Y Jesús no vino a hacerte sentir bien, vino a destruir las obras del diablo. Jesús no vino a hacerte sentir bien, no vino a tratarte con pincitas, no vino a darte un golpecito en la espalda y decir, bien hecho, hijo mío, bien hecho. No. Él vino a destruir las obras del diablo, ¿verdad? Quiero que prestes atención en realidad a lo que estamos leyendo y a cómo el escritor nos lo está presentando. Quiero que te des cuenta algo en realidad de la primera carta, de la segunda carta y de la tercera carta de Juan. A diferencia de Pablo, vas a ver que Juan no escribe de una manera lineal. Él escribe de una manera cíclica, de una manera circular. Él repite, él vuelve a repetir y él profundiza en lo que repitió y en lo que volvió a repetir. Porque no se trata solamente de dar información para Juan. Se va a tratar de hablar de esta transformación, de asegurarse que su audiencia no solamente está recibiendo información, sino está viviendo transformación a través de lo que Juan está escribiendo. Y eso me fascina. De hecho, me gusta esta manera. De hecho, es la manera en la cual a mí me gusta compartir. No me gusta solamente dar información. La información es buena, la información es concreta, la información es simplificada, sí, pero a mí me gusta hablar de cierta manera que la
información tenga como propósito transformar. Porque ¿de qué me sirve estar informado y vivir mi vida de la misma manera que la he vivido por más de 28 años? No, yo quiero vivir esta transformación, por lo tanto, es algo con lo que a mí me gusta comunicar. Pero bueno, eso estoy hablando, Josh, estamos hablando acá de la primera carta de Juan. Quiero darte el contexto de a quién le está escribiendo Juan, el por qué está escribiendo de esta manera y cuáles son las batallas, cuáles son los compromisos o cuál es la tensión que Juan está en realidad resolviendo en estos momentos. Quiero leerte primero los primeros par de versículos, de versos en la primera carta y te voy a dar una pista de contexto, ¿sale? Voy a leer. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos al respecto. El verbo que da vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto. Damos testimonio de ella y la anunciamos a ustedes, la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Ojo, todas estas palabras están repitiendo de manera circular en esta idea. Lo hemos visto, lo hemos tocado, Él estuvo aquí, lo hemos confesado, lo estamos confesando, estamos testificando, estamos diciendo, estamos hablando, estamos recordando. Nota la manera que está escribiendo Juan. Creo que me quedé en el verso 3. Lo anunciamos, lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Okay. Nota lo que Juan está haciendo. Está diciendo, está repitiendo, está volviendo, está confirmando, está afirmando y está profundizando. Se asegura hacer énfasis en esto porque en este tiempo no existía esta idea de el gnosticismo. En realidad es algo que todavía sigue existiendo, pero ¿qué es lo que se trata esto del gnosticismo? Bueno, en los días de Juan la gente decía que Jesús no tuvo un cuerpo real, así que Juan responde con fuerza, refuta esto con la realidad. Y bueno, esto es en realidad lo que va a hacer en las 3 cartas, pero va a refutar esta idea del gnosticismo de manera rápida y nos va a recordar lo que ya nos había dicho en Juan. Ojo, dice desde el principio. ¿Cómo inicia Juan? El Evangelio de Juan. Capítulo 1, verso 1. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Nos está recordando prácticamente lo que ya se escribió, lo está repitiendo y no solo lo va a repetir, lo va a profundizar, tal vez como lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Pero va a hacer énfasis en lo siguiente. Lo vimos, lo tocamos, estuvo aquí. No estamos siguiendo un mito, no estamos siguiendo una leyenda, no estamos siguiendo una historia inventada. Estamos caminando con el Dios vivo y Él está con nosotros. Esto es en realidad lo que Juan nos va a decir. Hemos escuchado, hemos visto, hemos tocado. En realidad es un remanente del Evangelio de Juan profundizado, ¿no? Así me gustaría describirlo. Vamos a ver también otro contexto. Nos va a invitar y va a hacer esta comparación de la luz versus la oscuridad. Nos va a decir caminar en la luz no es ser perfecto, ¿okay? Y eso lo tenemos que entender a la hora de leer. El caminar en la luz no es ser perfecto, es ser honesto.
es ser real, es ser sincero, es ser vulnerable, confesando, creciendo. ¿Por qué? Porque la oscuridad es esconder, es pretender, es negar, es vivir al cristianito, es andar de un hipócrita. Es literal, la oscuridad es esconder, es pretender algo que tú y yo no somos. Entonces va a ser esta comparación entre la luz y la oscuridad, y en realidad es ser honesto, es ser vulnerable, a comparación de esconder nuestras imperfecciones, a comparación de pretender que somos perfectos. También nos va a decir que amar es obedecer. Como amo obedeciendo, ¿verdad? Amor verdadero no es solamente una emoción, como ya lo vimos el día de ayer. No. El amor verdadero es una decisión constante que constantemente estoy tomando. Si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Si yo amo, yo guardo los mandamientos de mi Padre. ¿Verdad? Una comparación, una referencia que quiero que veas es el capítulo 2 y la comparación va a ser en el capítulo 3, porque tal vez dices, oye, aquí en tan solo estos dos capítulos mi compa Juan se está contradiciendo. Bueno, vamos a abordar esa supuesta contradicción que muchos observan y voy a tratar de hacerlo mejor en explicarla, ¿verdad? Juan 1, 8 al 9 dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2 del 8 al 9. Perdón, me confundí ahí. Estoy leyendo estas notas. 2, capítulo 8 al 9, verso 8 al 9. Por otra parte, lo que escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad sea manifestada tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Capítulo 1, perdón, soy el capítulo 2. Bueno, esa es una buena referencia que acá subrayé, pero vamos a leer la siguiente referencia. Perdón, tengo estos stickies que me están... Bueno, vamos a leer. 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no estamos en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ese es número 1, capítulo 1, verso 8 al 9. Sí lo había dicho bien, ya ves, por andar con nervios. Capítulo 3, vamos a irnos también en el verso 8 y el verso 9, pero primero voy a abordar verso 9. Capítulo 3, verso 9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Aquí la comparación, uno dice todos pecamos, el otro dice el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Es una contradicción, Josh? No lo es. Es una tensión divina. ¿Te acuerdas? Ya he enseñado sobre esto. Siempre va a haber una tensión entre estas dos ideas. ¿Por qué? Porque sí podemos tropezar, pero ya no vivimos esclavizados al pecado. Sí podemos tropezar. Yo soy vulnerable contigo, voy a ser sincero contigo. Yo tropiezo, yo peco, a veces mi carne me gana y no voy a esconderlo. Prefiero ser real, prefiero ser sincero, pero esto ya entiendo, yo no voy a vivir esclavizado al pecado, a mis malas decisiones. El pecado no es mi identidad, el pecado no es quien reina en mí, no es mi identidad. ¿Sabes cuál es mi identidad? Mi identidad es Cristo y yo vivo en Cristo y Cristo vive en mí, ¿verdad? Otra referencia que quiero hacer, deja volver a acomodar aquí mis notas porque si no va a pasar lo que ya pasó y no queremos que pase lo que ya pasó. Ahí estamos, ok. Es en el verso 8, porque dice unas palabras muy tajantes. Capítulo 3, verso 8, dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo. ¡Oh! Hijo del diablo.
El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. El que peca es del diablo. Y vamos a explicar esto. Okay. Suena como algo fuerte, suena como algo muy tajante, lo cual la verdad es que sí lo es, pero aquí a lo que está hablando Juan es de este pecado habitual que existe en nosotros. Es este pecado intencional, este pecado continuo, este pecado habitual. Ciclos que uno tiene de pecado, que no se arrepiente, que no se confesa. Eso es lo que se convierte en un problema y a eso es a lo que Juan se está refiriendo. Ahí es donde entramos en capas y matices sobre lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del pecado. Hay una diferencia entre estas dos ideas. Una, cometí un error, eso estuvo mal, un pecado ignorante de lo que estás haciendo y te das cuenta después. Es un pecado de ignorancia. Ojo, es este pecado que dices, la regué, no me di cuenta, no fue mi intención, pero aún no deja de ser pecado, a comparación de esta otra idea, un pecado que no se confiesa, como tal vez la pornografía, como tal vez cierta adicción que tengas, y puede ser en muchos casos también la glutonería. Bueno, luego entro a eso, ¿no? Un pecado que no se confiesa, un pecado que ya no te duele, un pecado ante el cual ya te volviste insensible, un pecado que revela un corazón endurecido, ¿verdad? Porque muchas de las veces no nos damos cuenta de esto. Hay ciclos de pecado que nosotros estamos escondiendo en nosotros mismos. Y los escondemos en la oscuridad, no hablamos de ellos, no somos vulnerables, no lo confesamos, y lo que termina pasando es de que creamos un callo ante ese pecado. Mientras tanto, por fuera estamos diciendo somos perfectos, no tenemos pecado, uy, qué santo soy. Un corazón endurecido es lo que resulta ser. Pecar no solamente es desobedecer reglas, amigo. No. Es desviarte del propósito para el que fuiste creado. Eso es lo que es el pecado y es lo que Juan nos está diciendo acá. Entonces, esto me va a guiar a las verdades prácticas y aplicables. Pensé que iba a ser un video muy corto, pero creo que me agarré hablando de más. Número 1, el pecado crece en lo secreto. Escucha bien, el pecado crece en lo secreto. Es una verdad que tienes que entender. El pecado crece en lo secreto. Pero la gracia florece en la confesión. La gracia florece en la confesión. La libertad empieza cuando dejas de esconderte. Así que deja de esconderte. Número 2, la gracia no es una excusa para pecar. Es poder para cambiar. La gracia no es una excusa para pecar, es poder para cambiar. No te acomodes, no te quedes cómodo. Levántate, arrepiéntete y avanza. Número 3, caminar en la luz no es ser perfecto, es ser real. ¿Escuchaste bien? Caminar en la luz no es ser perfecto, simplemente ser real. Dios no bendice versiones falsas de ti. Él transforma a tu verdadero, a tu mejor versión. Número 4, la obediencia prueba el amor. Ama a Dios, por eso seguimos su voz incluso cuando es difícil. Tengo una pregunta para terminar este video y esa pregunta es: ¿estás caminando en la luz o solo estás aparentando caminar en la luz? Te la dejo de tarea. Dale like, suscríbete. El día de mañana terminamos la primera cuarta de Juan, capítulo 4 y 5. Capítulo 4 y 5. Y ya, vamos a darle con todo. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Dale like, suscríbete, comparte. Haz lo que quieras con este video. Nos vemos el día de mañana. Bye bye.